información. Pero arrancamos con el tema de Carlos. Tema Paola Colmán, se hablaba justamente de un edema pulmonar. Hoy veíamos la página central del diario Extra, en donde se hablaban ya de los resultados de la autopsia realizado al cuerpo sin vida de Paola, y también teniendo en cuenta justamente de que se habla justamente de otro tema y no así de lo que se presumía, Carlos. Efectivamente, Quique, hay que señalar que se trató con mucha irresponsabilidad, no solo de los medios de comunicación, sino también de la opinión pública y a través de las redes sociales sobre lo que ocurría con el caso de Paola Colmán. En un momento incluso se llegó a especular que fue víctima de violencia doméstica y que había muerto estrangulada. Una situación que fue claramente desvirtuada por el médico forense con pruebas científicas. Pero lo cierto es que finalmente tenemos lo que generaba el edema pulmonar, porque ya teníamos el resultado parcial, ¿verdad? El motivo de la muerte de Paola Colmán, un edema pulmonar, y lo que queríamos era saber, o sea, lo que la familia quería saber es qué origina ese edema pulmonar. Ya están los resultados oficiales y lo que hoy detalla el diario Extra y que hoy también queríamos compartir con la audiencia es que se hallaron dosis letales de medicamentos de uso controlado bastante peligrosos. Para hacerlo sencillo, ¿verdad? Porque no quiero entrar en tecnicismo que de por ahí va a ser un poco aburrido. Las dosis encontradas en el cuerpo sin vida de Paola Colmán eran del doble recomendado. Vos sabés, compañero, que esto nos lleva a evaluar otra siguiente hipótesis, ¿no? Porque estos medicamentos, que bien dice Carlos, eran de uso suministrado bajo receta, se podría decir. Sin embargo, fueron aplicadas en dosis dobles. O sea, ¿cuál fue el objetivo? Y nos ponemos a analizar cuál fue el objetivo de Paola al consumir de forma doble todo lo que ella ya tenía recomendado. ¿Será que intentó quitarse la vida de esta manera o simplemente correspondía a un uso y abuso de medicamentos constante que terminó en una situación que lastimosamente lamentamos hoy en día? Claro, a ver, es importante precisar que no son medicamentos de uso ilegal. Exactamente. Eso es lo primero que tenemos que aclarar. Pero ¿verdad? son venta bajo receta. Exacto, porque cuando hablamos de sustancias, lo primero que la gente dice, entonces se drogaba. Bueno, y es importante precisar que son medicamentos de uso controlado. Como pero se bien llaman estaba señalando drogas también, Pati, compañero. ¿correcto? O sea, son drogas. Son drogas. Pero legales. Legales, recetadas por un profesional. Por eso es importante aclarar que son medicamentos de uso controlado. Esto significa que tiene que tener un seguimiento de un profesional que las recete y que también las suministre. Exactamente. Entonces, partiendo de esa base y haciendo esa aclaración, porque yo creo que el caso lo amerita, voy a ir detallando las sustancias encontradas en el cuerpo sin vida según la autopsia. El primer medicamento o el primer fármaco encontrado en el cuerpo sin vida de Paola Colmán es la ketamina. La ketamina, que según profesionales de la salud se usa más en anestesia. Sí, esa es la primera. Sí, exactamente. La segunda es la meperidina, que en realidad es un analgésico muy potente. Y por último, el topiramato, que se usa más en psiquiatría como estabilizador del ánimo. También se receta en cuanto a casos de epilepsia y a veces también en temas de trastornos depresivos. Estas tres sustancias, según el informe médico oficial, estaban presentes en el cuerpo de Paola Colmán. Y ahí me dicen ustedes, bueno, ¿presente hasta qué punto? Bueno, lo que detalla el fiscal de la causa es que las dosis eran el doble de lo recomendado y que además la combinación de estas tres drogas fue letal según el informe fiscal. ¿Y ustedes creen que esto cambia ya la causa a un suicidio? ¿Se podría hablar de esa palabra o es muy fuerte para meterla en el debate? De lo que me parece que se puede hablar, hablando de dosis duplicadas, probablemente ya hablamos de una sobredosis. Claro. Ojo, que no se malinterprete, porque uno siempre dice sobredosis y como decía Carlos, uno ya pero opina lo que está diciendo, claro, que se drogaba, que... Una que sobredosis de medicamentos controlados que ella consumía. Hasta donde entienden mi ignorancia, yo creo que hay dos tipos de sobredosis. Una sobredosis que se da de forma involuntaria, se podría decir, porque uno se entusiasmó con la joda y terminó en un fallecimiento. Y está el otro tipo de sobredosis que se da voluntariamente, yo busco ese final para mi vida. O sea, por eso planteo, ¿cuál de los dos tipos de sobredosis consideran, según los elementos que podemos tener actualmente,
que corresponden a este caso. Y eso, Pati, y eso justamente es difícil, se ¿sabes? mencionó también de que la mezcla de estos dos medicamentos, y más aún con sobredosis ya, provoca la alteración del sistema nervioso central, o sea, una depresión en él. O sea, se pueden especular varias cosas, pero yo creo que ya vamos por ahí. Claro, perdón, no es que quiera hacer un chivo ni tirar ninguna marca, pero si tenés que tomarte una aspirina cada 8 horas y te la tomás cada 2 o cada 3, vos ya estás incurriendo en una sobredosis. Claro. ¿Sí? Eso ya es sobredosis. Ahora, si a ese medicamento le mezclas otro y le mezclas otro, ya se altera de vuelta todo. Ahora, tu pregunta no iba por ahí y entiendo. Sí, y nadie me está respondiendo, me están bicicleteando Es que yo lo más que de creo 2 que la horas. pregunta que haces es muy importante. Sí. Pero Ahora, no la no creo que podemos responder. tengamos la respuesta. Bueno, y decime ¿verdad? eso aunque sea, porque si no me cambian de tema y me siento mal. La verdad que la única que pudo haber tenido esa respuesta fue la... O quizás la propia Paola familia Colmán, también, ¿verdad? ¿verdad? O sea, La familia no- que a lo mejor podría llegar a identificar algún tipo de depresión o algún episodio que ella sufrió previo a su fallecimiento que haya motivado ese exceso de pastillas. Perdón, ¿no se habló en un momento, Carlos, sobre este tema de un síndrome que en teoría ella había tenido en episodios anteriores? Sí. Por el cual tengo entendido que la hermana de ¿Cuál Paola era el es síndrome? doctora, que es médica, ¿verdad? que acompañó todo el proceso, Sí, además. quiero saberlo del tema de ese síndrome que recordemos que había llegado el marido, había encontrado el cuerpo tirado. Por Como eso un es que la lleva- episodio en el que ella ya tuvo esa clase de Exacto. hematomas. No, había un nombre en el cual que sosteníamos que se había mencionado, Carlos, de esa patología en la cual parece Quique. que tenía el cuerpo sin vida y después de repente No, se reanimaba, Quique, ¿verdad? inclusive Sí. también se menciona de que el consumo de este medicamento de repente produce ciertas alucinaciones. De repente la persona que la consume es como que ve el cuerpo, el cuerpo fuera de sí, ¿verdad? Es como que se ve uno por fuera. O sea, esos efectos alucinógenos es lo que de repente también da este medicamento. Claro, al que por eso consumirlo. mucha gente los consume con un fin meramente recreativo, ¿verdad? Que no Mire, tiene muy quizás dulce. nada que ver con la medicina, que a lo mejor era el caso de Paola, ella necesitaba estos medicamentos para estar estable emocionalmente, pero quizás en algún episodio abusó con los medicamentos. Claro, yo evidentemente. creo que la investigación fiscal va a ir por el siguiente rumbo, ¿verdad? Primero se va a tener que llamar a declarar claramente al médico que recetó estas sustancias. Claro. Yo creo que el médico que recetó estas sustancias va a tener que mostrar todo el historial médico de Paola Y explicar para por qué. explicar por qué le recetó estas 3 sustancias. Estaban hablando ustedes de una de ellas, que es la ketamina, ¿verdad? La ketamina, como señalan los profesionales de la salud que fueron consultados por el diario Extra, son utilizadas por algunas personas de manera recreativa debido a su Sí. efecto alucinógeno, ¿verdad? No sabemos, y aquí hay que ser bien precisos con la información, no sabemos si es el caso de Paola. Claro. Estamos simplemente poniendo un panorama para tratar de analizar sin tantos elementos qué pudo haber ocurrido. Pero creo que la primera pregunta que aquí cabe es, ¿quién recetó estas sustancias a Paola? ¿Bajo qué concepto? ¿Y cuál era el seguimiento que tenía sobre la paciente? Porque creo que esas 3 preguntas tienen que ser fundamentales y el médico tratante va a tener que responder ante el Ministerio Público. Porque como bien estábamos señalando, la combinación de 2 sustancias fue letal. Y paso a explicar cuáles fueron, ¿verdad? Según los profesionales consultados por el diario Extra. La ketamina y la meperidina, que pueden potenciar y provocar depresión del sistema nervioso central, según los profesionales que fueron consultados por O este sea médico. que poniendo el escenario, poniendo el tablero, lo que sí se puede decir, porque esto no lo inventamos nosotros ni tampoco el diario Extra, porque es un informe probable del médico forense, el escenario está en que se encontraron estas 3 sustancias, ¿sí? Sí. Y en dosis mayores a las que probablemente El podía doble, tener. el doble de lo recomendado. ¿Podemos hablar de una sobredosis? Podría, o sea, claro, Ya se podemos puede hablar de una hablar sobredosis. sobredosis. No entendemos Correcto. si fue con fines de suicidio propiamente dicho o si fue con fines recreativos, que ¿Qué eso es? probablemente tampoco nunca lo sepamos, ¿verdad? No, pero ahí está la investigación del Ministerio Público a partir de ahora, ¿verdad? Totalmente. Y Muy también no hay bien. que olvidarse, compañero, del caso en sí, que fue muy viralizado, muchas fotos que realmente no tendrían que haber circulado y finalmente, después de una investigación muy ¿Qué pasó con profunda, eso? se pudo dilucidar quién fue la persona que filtró esa fotografía del cuerpo sin vida de Paola. Y finalmente, como se sospechaba, provino exclusivamente del grupo que ingresó a ese momento tan crucial, que era un grupo cerrado y controlado y pertenecía a un oficial de la policía
la persona, en este caso, que quitó la fotografía y viralizó, esa persona ya está identificada y se está analizando cuáles son las sanciones que va a recibir. Una irresponsabilidad Totalmente. total de donde lo mires, porque realmente recuerdo, estábamos en un fin de semana y en ese momento se hablaba de una fotografía y se especulaba tanto por una fotografía que, repito, nunca tuvo que haberse publicado Claro. ni viralizado. Sí, efectivamente, ya está identificado el policía, el fiscal no quiso dar el nombre, pero está obviamente ya investigado también en la causa. Se pudo llegar a él, por si la gente se pregunte, gracias al circuito cerrado del Mira, sanatorio, ¿verdad? Como estábamos señalando, y esto se hizo ya hace varias semanas, cuando conocíamos el fallecimiento de Paola Colmán. Paola Colmán tuvo una falla en el corazón, o sea, el corazón le dejó de funcionar. Todos nos preguntábamos por qué, ¿verdad? ¿Por qué el corazón de Paola deja de funcionar y deja de bombear esa sangre a todos los rincones del cuerpo, llegando incluso a inundar el pulmón? Sí. Lo hablo en palabras tan explícitas para que la gente entienda, ¿verdad? Hoy se sabe que esta falla cardíaca, o sea, la falla del corazón, que el corazón haya sufrido este problema, se pudo deber a una cantidad excesiva de sustancias extrañas que ingresaron al cuerpo de Paola Colmán, y es lo que culmina este informe forense que hoy está divulgado ante la opinión pública. Bueno, ¿algo para cerrar? Sí, sobre la situación legal del caso también ya se hizo la consulta correspondiente al abogado de la familia y simplemente respondió con que él no tiene autorización de hablar sobre el caso.